Dar las gracias al colegio por la invitación y por dejarme presentar, compartir hoy con vosotros lo que en su día fue mi TCM. Hoy os voy a presentar un trabajo que nace de la inquietud por intentar entender cuál es el impacto real que tienen los conflictos bélicos sobre la mortalidad infantil, pero no solo determinar el número de fallecimientos que se produce, sino intentar dar un paso más allá y analizar cómo, cómo se ven afectadas las trayectorias vitales de quienes atraviesan un conflicto durante la infancia. Además, actualmente estamos en una situación en la que se están produciendo muchas crisis humanitarias en distintas partes del mundo, así que espero que esta presentación ayude a visibilizar, aunque sea en una pequeña parte, que las consecuencias de un conflicto van mucho más allá de lo político y de lo económico y que detrás de los conflictos hay muchas vidas que quedan truncadas y que casi siempre pasan desapercibidas. Entonces, voy a compartir con vosotros mi presentación. Pues voy a empezar situando em, el marco en el que se engloba mi trabajo y explicando por qué considero que es un tema importante a tratar. Como es evidente, todos los niños, independientemente de su origen y del lugar en el que viven, tienen derecho a sobrevivir y a prosperar, pero este derecho se ve amenazado en zonas de conflicto armado. La repercusión de los conflictos bélicos sobre la mortalidad ha alcanzado niveles que se consideran alarmantes. De hecho, 2024 es uno de los peores años jamás registrados por UNICEF, ya que en las zonas de conflicto la infancia se pierde en la lucha diaria por sobrevivir. A día de hoy, cuantificar con exactitud este impacto sigue siendo muy complicado por dos razones principales. Por una parte, por la falta de datos fiables, ¿no? Porque en las zonas de conflicto la capacidad institucional de recogida de datos es muy limitada. Por tanto, muchas de las muertes que se producen son las llamadas muertes silenciosas, es decir, que ni siquiera se reflejan en las estadísticas oficiales. Otra limitación a la hora de intentar trabajar en este contexto es la escasez de estudios que analicen de forma directa esta relación entre conflictos bélicos y mortalidad infantil. Esto hace que no se tenga un marco que tomar como referencia para poder ampliar el conocimiento en este campo. Entonces, dadas estas circunstancias, el objetivo que yo tengo con este trabajo es analizar el impacto que tienen los conflictos bélicos sobre la mortalidad infantil, tomando como caso de estudio la guerra de Siria. Además, se busca intentar entender si este impacto se distribuye de forma homogénea en todas las edades o si es desigual en función de la etapa de crecimiento. Para ello, se realiza el análisis para tres grupos de edad distintos. Un primer grupo que corresponde a la adolescencia temprana, que son todos aquellos niños y niñas que tienen entre 10 y 14 años. Un segundo grupo correspondiente a la infancia intermedia, que son los niños que tienen entre 5 y 9. Y también se estudia la mortalidad neonatal, definida como el número de recién nacidos que no llegan a cumplir los 28 años de vida. La metodología utilizada para lograr este objetivo es el método de control sintético, que como bien ha comentado Didac, lo que permite hacer es simular cómo hubiesen evolucionado las tasas de mortalidad en Siria si no hubiese estallado la guerra, es decir, en un contexto de paz. Al comparar estas tasas simuladas mediante el método con las realmente observadas, el gap representa el efecto atribuible directamente al conflicto. Además, por primera vez en los estudios que utilizan control sintético, se incorpora una perspectiva actuarial, porque el objetivo es analizar cómo afecta a las trayectorias vitales. Por tanto, a partir de los resultados del método del control sintético, se realizan una serie de cálculos actuariales que explicaré más adelante. Entonces, esto abre la puerta a nuevas posibilidades metodológicas para poder trabajar con contextos en limitación de datos de información estadística. También me gustaría explicar antes de empezar por qué he escogido la guerra de Siria como caso de estudio. La guerra de Siria, conocida como Guerra Civil Siria, fue un conflicto iniciado en el año 2011 tras una serie de protestas contra el gobierno. Todo empezó como un episodio de contestación interna, donde la población
realizó una serie de manifestaciones pidiendo básicamente mayores libertades y reformas políticas. Pero todo esto muy rápidamente derivó en conflictos armados entre las fuerzas gubernamentales y estos grupos opositores. La guerra de Siria, como caso de estudio, se justifica por la magnitud sin precedentes de su crisis humanitaria. Esta guerra ha supuesto el mayor desplazamiento de la población de la historia moderna, con más de 13 millones de personas que requieren asistencia humanitaria y más de 10 millones de niños afectados de forma directa o indirecta. Además, esta elección no responde solo a la magnitud de la tragedia, ¿no? Siria demuestra cómo una guerra eh, destruye progresivamente cualquier red de protección para la infancia. En este caso, se estima que más del 50% de los niños sirios han crecido sin conocer una realidad distinta a la del conflicto. Por, por todas estas razones, considero que Siria ofrece un escenario adecuado para poder estimar cómo la guerra puede condicionar el destino más básico de un ser humano, que es el de sobrevivir a la infancia. Bien, un primer paso necesario es revisar la literatura existente con el objetivo de saber qué se ha hecho hasta ahora, qué resultados se han obtenido y qué carencias y limitaciones siguen presentes a día de hoy. Esta revisión de literatura la he dividido en dos ramos. Por una parte, he analizado toda la literatura que estudia la relación entre conflictos bélicos y mortalidad y por otra parte, en qué contextos se ha aplicado el método de control sintético. En cuanto a la primera parte de la revisión, sí que es verdad que existen varios estudios que analizan esta relación entre conflictos bélicos y mortalidad. Dos de los más relevantes son el de Jong, realizado en el año 2017, donde también analizaba la guerra de Siria, y otro de Jawad, realizado en el año 2020. En este caso, ambos autores consiguen vincular un aumento de mortalidad tras el inicio de la guerra, pero como limitación no consiguen cuantificar de forma exacta este aumento de mortalidad ni consiguen aislar el efecto que realmente es atribuible al conflicto. En cuanto al método de control sintético, este fue introducido por primera vez en el año 2003 por Abadía y Gardiazabal. Estos autores introdujeron este método para analizar cómo el terrorismo afectó al Producto Interior Bruto del País Vasco. Desde entonces ha sido ampliamente utilizado principalmente en la evaluación de políticas públicas y en las intervenciones. A día de hoy se conoce solo un estudio que ha aplicado el control sintético para analizar el impacto de los conflictos bélicos, y es un estudio realizado por Masset en el año 2002, donde la guerra que se analizaba era la de Mali. En este caso, el autor sí que logra estimar, cuantificar este impacto y aislar el efecto atribuible al conflicto, pero como limitación se basa obtiene una estimación puntual, no logra analizar cómo afecta a las trayectorias vitales. Por tanto, de esta revisión de literatura se obtiene una idea clara. Falta análisis causal y falta una visión a largo plazo. Por tanto, al introducir una vertiente actuarial, se va a poder analizar estos resultados desde una visión más completa. Paso ahora a explicar la metodología, que la voy a dividir también en dos partes, el control sintético y la parte actuarial. El método de control sintético tiene cierta complejidad técnica, entonces hoy me voy a centrar en explicar la lógica general que hay detrás del método. Y antes de terminar la presentación, pues indicaré algunas referencias por si a alguien le interesa ampliar un poco de información. El método de control sintético lo que hace es construir una Siria hipotética que simula un escenario de paz, ¿no? Entonces, ¿cómo construye esta Siria hipotética? La construye como una media ponderada de distintos países que son similares a Siria, pero que no hayan vivido un conflicto durante el periodo analizado. Entonces, estos pesos de cada país tienen que determinarse de forma tal
que la Siria sintética reproduzca lo mejor posible la Siria real antes del inicio del conflicto. El proceso empieza seleccionando dos cosas a la vez. Por un lado, un conjunto de variables que estén relacionadas con la mortalidad infantil y por otro lado, un conjunto de países que sean similares a Siria, ¿no? Similares en términos socioeconómicos y demográficos. Estos países se les llama grupo de control o donor pool. Entonces, estos países, para que el método sea efectivo, no deben haber atravesado ningún conflicto durante el periodo analizado. Entonces, lo que hace el método es asignar peso tanto a las variables como a los países escogidos. Las primeras en recibir peso son las variables. Aquellas variables que mejor expliquen la mortalidad infantil dentro de cada grupo de edad son las que reciben mayor peso. En función de esto, aquellos países cuyas variables con mayor peso se asemejen más a las de Siria son los que reciben mayor peso. Entonces ya está, una vez que tenemos los pesos para cada país, se construye esta serie sintética como media ponderada. Si esta serie sintética ajusta bien a lo realmente observado antes de que inicie la guerra, quiere decir que el método ha logrado aprender cómo era la tendencia de mortalidad y por tanto se confía que la proyección que hace representa de forma adecuada lo que hubiese pasado en Siria en ausencia de conflicto. Entonces, todo esto que acabo de explicar lo voy a explicar un poco más formalmente. Disponemos de un conjunto de países y T-periodos. Entonces, estos T-periodos se dividen en dos rangos, el periodo previo al conflicto y el periodo posterior al conflicto. Entonces, de este conjunto de países que tenemos, solo el primero de ellos tiene que ser la unidad tratada, que es el país expuesto al conflicto. Como nuestro país expuesto al conflicto es Siria, consideramos que J igual a 1 es Siria y todo el resto son los países del donor pool. Lo que nos interesa encontrar es la tasa de mortalidad infantil sintética. Entonces, ¿cómo se mide el impacto del conflicto en cada año? Si consideramos que T sub 0 es el año en el que inicia el conflicto, que es 2011, pues para cada momento posterior al inicio del conflicto, el impacto en el país 1, que como he dicho antes es Siria, en el momento T se calcula como la diferencia entre las tasas de mortalidad en Siria observadas menos las tasas de mortalidad en Siria en un contexto de paz. Es decir, este gap es el impacto del conflicto. Por tanto, si queremos estimar este impacto, ya disponemos de este dato porque ya hemos observado los datos, porque son los datos reales. Entonces, tenemos que encontrar el valor de esta serie sintética. Y como he dicho antes, es lo que se aproxima mediante un control sintético, que básicamente se construye como la media ponderada de los países desde J igual a 2 hasta el último país seleccionado. No incluimos J igual a 1 porque es Siria. Entonces, si nos fijamos, los pesos no dependen del tiempo, lo que quiere decir que el método los calcula una vez y ya son constantes para todos los periodos. Entonces, el problema aquí es encontrar una J para cada país que consiga reproducir una Siria que se parezca a la realmente observada. En este caso, he implementado el método en R mediante un paquete que se llama SINT, desarrollado también por Abadía y Gardeazabal, que son las mismas personas que propusieron el método de control sintético. Entonces, los pesos se eligen minimizando la distancia entre los predictores de Siria y los de su sintético. Es decir, tenemos este problema de optimización y es el que tenemos que solucionar. X sub 1 hace referencia a las variables relacionadas con la mortalidad infantil que se observan en Siria. Y X sub 0 son estas variables, este vector con las variables, para el resto de los países. Entonces, W tiene que ser tal que esta diferencia sea la mínima. Esta V que tenemos aquí es una matriz que asigna peso a estas variables predictoras en función de su capacidad para reproducir la mortalidad infantil antes de que inicie la guerra. Por lo tanto, antes de iniciar este proceso de optimización,
hay que encontrar esta V. ¿Cómo se encuentra esta matriz V? Pues se tiene que seleccionar de forma tal que el error cuadrático medio antes de que inicie el conflicto sea lo mínimo posible. Muy resumidamente, todo lo que acabo de decir. Primero hay que encontrar V, que V nos va a ayudar a determinar qué variables explican más la mortalidad infantil. Una vez que tenemos V, podemos encontrar estos pesos para cada uno de los países. Una vez que tenemos los pesos, podemos construir la serie sintética. Entonces, una vez que tenemos la serie sintética, al compararla con el escenario real, ya obtenemos el impacto del conflicto. Pasando a la parte actuarial, el método nos va a proporcionar unas tasas de mortalidad sintéticas, las que cabría esperar en un contexto de paz. Pues a partir de estas dos tasas que tenemos, tanto las reales como las sintéticas, se calculan distintos indicadores actuariales, como son, pues, por ejemplo, la función cohorte, el número de fallecimientos por edad y la vida media temporal, con el objetivo de analizar cómo, cómo, cómo evolucionan las trayectorias vitales en ambos escenarios. Otro de los objetivos de este trabajo es analizar el impacto en términos de mortalidad prematura, es decir, eh, cuánta vida trunca un conflicto bélico. Para ello se adoptan los años de vida potencialmente perdidos. Esta propuesta se inscribe en el marco teórico planteado por Arriaga en el año 1996, quien define los años de vida potencialmente perdidos como el número de años adicionales que debería haber vivido las personas que fallecen de forma prematura. Normalmente este indicador suele utilizar edades de entre 70 y 80 años y los compara frente a una esperanza de vida completa. En este caso, al estar hablando del grupo infantil, voy a adaptar el indicador y lo limito a la edad de 14, que es la edad límite de la que disponemos. Uno de los supuestos que plantea Arriaga es el de mortalidad nula entre edades, según el cual una persona que fallece en el tramo analizado, en este caso entre los 5 y los 14 años, se asume que sí hubiese llegado viva a los 14 años. Aunque es un supuesto un poco fuerte, en este caso se considera adecuado ya que se trata de un tramo etario donde de por sí la mortalidad tiende a ser muy baja. Entonces, bajo esta lógica, los años de vida potencialmente perdidos se calculan como el número de defunciones que se producen entre los 5 y los 14 años, ponderado por los años que le quedaban al individuo hasta llegar a los 14. Como he dicho, aunque evidentemente esto es una simplificación de la realidad, resulta coherente con los objetivos del estudio y también con la limitación de los datos disponibles. Este cálculo se aplica tanto al escenario real como al escenario simulado y la diferencia pues permitirá estimar cuántos años de vida potencial se ha perdido a causa del conflicto. Vale, ahora que ya he explicado un poco la idea general del método, voy a explicar cómo se ha configurado en este caso. Como he dicho, lo primero que hay que hacer es seleccionar un conjunto de variables y un conjunto de países. Las variables han seguido un proceso de selección cualitativa, es decir, se ha revisado toda la literatura previa que establece la relación de estas variables con la mortalidad infantil y se han seleccionado 10 variables finales. Estas 10 variables se agrupan principalmente en tres dominios, que son las características materno-infantiles, las características socioeconómicas y el acceso a servicios de salud. Luego llega el paso de seleccionar los países y en este caso se ha hecho un doble proceso de selección. Un primer paso de selección cualitativa en el que se han seleccionado países con características socioeconómicas y sociodemográficas similares a las de Siria antes de que inicie la guerra. Se han seleccionado 10 países al final, ¿no? De los cuales 5 se encuentran en el norte de África, 4 en Oriente Próximo y uno en la región del Cáucaso. Cabe mencionar que esta selección cualitativa es un poco complicada, ya que el conflicto
tiene efectos colaterales que afectan a a zonas vecinas. Por tanto, ya no son adecuadas como países que se puedan incluir en el donor pool. Entonces, una vez hecha esta selección cualitativa de países, se pasa a un segundo filtro de selección cuantitativa. Para ello, lo que se hace es aplicar un algoritmo iterativo que evalúa todas las combinaciones posibles de variables y países y finalmente selecciona aquellos países que realmente se parecen a Siria. Entonces, no hay que confundir este algoritmo iterativo con el proceso de asignación de pesos del método, ya que este algoritmo lo único que hace es depurar la lista inicial que se ha hecho al principio para ofrecer un donor pool más adecuado. Como he comentado antes, se realiza este análisis para tres grupos etarios: la adolescencia temprana, la infancia intermedia y el grupo neonatal. Entonces, como veis, no aparece aquí el grupo de los menores a 5 años, básicamente por la limitación de datos. Todos los datos de este estudio los hemos sacado del Banco Mundial, pero los datos para este grupo eran prácticamente inexistentes porque existe alto riesgo de infrarregistro. Entonces, debido a las dificultades metodológicas de conseguir un modelo adecuado, se ha decidido no incluir. Vale, pasamos ahora a los resultados del modelo A. Para construir la siria sintética, se han incluido 10 países, pero se ha asignado peso positivo solo a 3. Es decir, esta siria sintética se ha construido solo con las tasas de mortalidad de Egipto, Jordania y Armenia, siendo Egipto el más influyente. El método incluye 8 variables, pero le da peso positivo a 5. Entonces vemos que en la adolescencia temprana la desnutrición es la variable que más influye en la mortalidad. En este gráfico podemos ver el periodo preconflicto, cuando inicia el conflicto en 2011, y el periodo una vez iniciado el conflicto. La línea continua nos muestra la Siria real y la discontinua, la Siria sintética, estimada por el método. Entonces, vemos que antes del inicio de la guerra, la Siria sintética logra reproducir bastante bien lo que ocurrió en realidad, ¿no? Por tanto, confiamos en que esta evolución que hace es correcta. Vemos que ambas trayectorias antes del conflicto son muy similares y una vez inicia la guerra se separan de forma clara. La Siria real, el número de fallecimientos aumenta de forma exponencial, mientras que en una Siria sintética cabría esperar incluso una disminución de estas tasas de mortalidad. Destacar también que se observa que estas tasas de mortalidad empiezan a crecer en 2010, incluso un año antes del inicio del conflicto. Esto lo que nos puede estar indicando es que esta tensión gubernamental existía incluso antes del inicio de la guerra y ya se empezaban a notar aquí los efectos. El impacto del conflicto, como hemos dicho, es la diferencia entre la Siria real y la Siria sintética. Esto lo podemos ver aquí, en el gráfico de brechas. Vemos que antes del conflicto la brecha es prácticamente nula, lo que indica que la Siria sintética reproduce bastante bien lo que realmente pasó. Una vez inicia el conflicto, ambas trayectorias se separan, ¿no? Observamos un aumento en la mortalidad, una brecha que llega incluso hasta 4, lo que indica que el conflicto ha producido hasta 4 muertes adicionales por cada 1000 niños. Esta Siria real se separa de forma clara de su escenario en paz, ¿no? Por lo tanto, confirmamos que ha habido un aumento en la mortalidad. Esto nos lo confirma también el error cuadrático medio. El preconflicto es prácticamente nulo, que nos confirma lo mismo que vemos aquí, que se ajusta muy bien, pero el error postconflicto nos confirma que hay una clara separación entre ambas trayectorias con el inicio de la guerra. El segundo modelo corresponde a la infancia intermedia y vemos que aquí ha necesitado más países con pesos positivos para construir esta Siria sintética. De nuevo, Egipto es el que recibe mayor peso, en este caso con un 72%, y las variables más influyentes en la infancia intermedia, el modelo determina que son el gasto en salud y la esperanza de vida al nacer. Nuevamente, aquí vemos que el ajuste previo al conflicto es muy bueno y las trayectorias se separan de forma clara una vez iniciado el conflicto.
Esto nos lo vuelven a confirmar las brechas entre ambas trayectorias y vemos que en este caso las muertes llegan a alcanzar hasta 6 adicionales por cada 1000 niños. Si nos fijamos en el error cuadrático medio, vemos que el error postconflicto es mucho más elevado que el que hemos observado en el modelo anterior, lo que quiere decir que esta separación entre el escenario real y el contrafactual ha sido mucho más elevada en la infancia intermedia en comparación que en la adolescencia temprana. Por último, tenemos el modelo C, que corresponde a los niños que fallecen antes de cumplir los 28 años de vida. En este caso, nuevamente, la composición del contrafactual está muy concentrada, pero a diferencia de los anteriores, Egipto no recibe prácticamente peso y todo el contrafactual se construye con Libia. Como era de esperar, la variable que más influye en la mortalidad neonatal es la prevalencia de desnutrición, a la cual el modelo le asigna un 74%. Si observamos el gráfico, vemos que, aunque el ajuste previo al conflicto puede considerarse bueno, no es tan exacto como en los dos modelos anteriores. Una vez iniciado el conflicto, vemos que sí que se observa una brecha, pero esta es moderada. Además, también llama la atención que incluso en ausencia de conflicto, se esperaba que las tasas de mortalidad neonatal aumentaran levemente. Si comparamos el gráfico de brechas, lo mismo, vemos que no sigue exactamente el contrafactual no sigue lo que pasó en la realidad, pero también vemos que esta brecha es muy reducida, por lo tanto, podemos aceptar el modelo como válido. Una vez inicia la guerra, esta brecha es un poco más elevada, pero sigue siendo poca. Esto nos lo confirma el error postconflicto. Entonces, una vez que hemos visto que con el inicio de la guerra se produce un aumento de la mortalidad, pues el siguiente paso es determinar si este aumento observado realmente se puede atribuir al conflicto o si por el contrario se atribuye a factores ajenos. Para ello, Abadía y Gardiazabal en el año 2010 introducen un método de inferencia para el control sintético basado en permutaciones, es decir, se intenta buscar la significación de este cambio comparándolo con los placebos del donor pool. Muy, muy brevemente, la inferencia que plantean Abadía y Gardiazabal consiste en simular esta guerra en todos los países que forman el grupo de control. Entonces, en cada una de estas simulaciones se estima un efecto placebo. Una vez que se tienen todos estos efectos placebos, se construye una distribución formada por el efecto ocurrido en Siria y el efecto de estos placebos simulados. Una vez que se tiene esta distribución, lo que se hace es ver si este cambio es significativamente distinto a la distribución observada. Si lo es, podemos afirmar que el conflicto es la razón de este cambio observado. En el caso del modelo A, al simular el conflicto en los distintos países, vemos que una vez iniciado el conflicto, estos también se separan de su contrafactual. Pero si nos fijamos bien, vemos que estas separaciones ya existían incluso antes de que inicie el conflicto, lo que indica que se deben a factores propios y no al evento en sí. En cambio, Siria es la única que antes del conflicto se ajusta bien a su contrafactual y no es hasta iniciada la guerra cuando se produce esta clara separación. Por lo tanto, para este primer modelo podemos confirmar que este aumento de mortalidad observado se debe al conflicto bélico. El modelo B, correspondiente a la infancia intermedia, se puede interpretar de forma análoga. En cambio, el modelo C, correspondiente a la mortalidad neonatal, en el que hemos visto que la brecha es muy leve, este muestra más variabilidad. Vemos que algunos efectos placebo son muy similares a los de Siria o incluso mayores. Por lo tanto, no podemos afirmar con total certeza que este cambio observado se debe al conflicto bélico. Una vez que tenemos las tasas de mortalidad que hemos conseguido con el método de control sintético,
pasamos a aplicar lo que es la parte actuarial. En el análisis que ahora sigue, se excluye al grupo neonatal porque, como hemos visto, su efecto es menos concluyente y más moderado. Con carácter ilustrativo, se construye una cohorte hipotética formada por 100.000 niños que tienen 5 años en el 2011, coincidiendo con el inicio de la guerra, y se sigue su evolución año a año hasta que la cohorte cumple los 14 años en el 2020. Estos cálculos se van a realizar tanto para el escenario real como para el escenario en paz. Dado que los datos de los que se dispone están agrupados en tramos quinquenales, es necesaria su desagregación para poder hacer esta evolución año a año. Para hacerlo se ha adoptado el supuesto de uniformidad en la distribución de mortalidad. En este caso se justifica porque estamos hablando de edades a partir de los 5 años, un rango donde los patrones de mortalidad suelen ser bastante similares entre edades contiguas. Antes de pasar a los indicadores actuariales calculados, tenemos aquí los resultados que hemos obtenido con el método de control sintético. Estas son las tasas de fallecimiento que realmente han ocurrido durante el conflicto, ¿no? Para los dos grupos de edad. Y estas son las que nos dice el método que hubiesen ocurrido en un contexto de paz. Como vemos, son mucho más pequeñas las de la serie sintética. Y esto ya nos lo confirmaba el método porque hemos visto que se produce un aumento de mortalidad. Vemos también que el grupo de los 5 a los 9 años presenta sistemáticamente tasas de mortalidad más elevadas que las del grupo de 10 y 14 años y que las tasas más elevadas se obtienen durante los primeros años del conflicto. Si nos fijamos, el año 2013 es en el que se observa la mayor tasa de mortalidad. Aunque este número pueda parecer pequeño, significa que se producen 8 muertes por cada 1.000 niños. En España, para este mismo año, la tasa era de 0,4 muertes por cada 1.000, lo que indica que este valor es 20 veces superior al observado en un país estable. Una vez que tenemos estos datos, pasamos a desagregarlos y se calculan distintos indicadores actuariales. Uno de los indicadores que se han calculado es el número de fallecimientos por edad. En la Siria real se han producido entre 64 y 157 fallecimientos durante el periodo analizado, frente al máximo de 46 que cabría esperar en un contexto de paz. Estas diferencias año a año acumulan más de 700 fallecimientos producidos a causa del conflicto durante esta década analizada. Otro de los indicadores calculados es la cantidad de existencia, que mide cuántos años le quedan por vivir a una cohorte de una edad X hasta una edad X más N, en este caso hasta los 14 años. Vemos que en la Siria real se espera que esta cohorte viva 994.000 años más frente a los 998.000 que se esperaba en la Siria sintética. Esta diferencia de 3.700 años muestra una merma significativa en el potencial de vida de la cohorte. Ahora bien, el indicador que nos va a permitir analizar mejor este impacto son los años de vida potencialmente perdidos. Vemos que incluso en ausencia de conflicto, esta cohorte hubiese visto truncados 1.848 años de vida. Esto nos indica que, como bien sabemos, Siria es un país que ya presentaba problemas estructurales incluso antes del inicio del conflicto. En cambio, realmente se han acabado perdiendo 5.200 años de vida. Esta diferencia son aproximadamente más de 3.000 años que se han perdido prematuramente a causa del conflicto. Si lo comparamos con las edades adultas, la magnitud es desproporcionada en el impacto vital, porque toda esta pérdida se produce cuando la trayectoria biográfica apenas ha empezado. Además, el 70% de estos años de vida potencialmente perdidos se produce durante los primeros años, cuando la cohorte tiene entre 5 y 10, lo que nos vuelve a confirmar que los más pequeños son los que sufren las consecuencias más severas de esta guerra. Resumiendo muy brevemente lo que hemos visto hoy,
Se ha conseguido demostrar que los conflictos bélicos efectivamente aumentan la mortalidad infantil y que este efecto no es homogéneo entre todos los grupos de edad, ya que los más pequeños son los más afectados. Hemos visto también que en el grupo neonatal no se puede llegar a una conclusión clara porque no podemos atribuir este cambio observado al conflicto armado. Este trabajo también presenta ciertas limitaciones porque, como hemos dicho, existe mucho riesgo de infrarregistro en contextos de conflicto armado. Además, para calcular los años de vida potencialmente perdidos, se ha tenido que adaptar el supuesto de mortalidad nula entre edades propuesto por Arriaga, básicamente por esta falta de datos. En otros contextos, si los datos lo permiten, sería más adecuado a lo mejor partir de distribuciones de mortalidad de países con características demográficas similares a las de Siria. Entonces, estos resultados serían más realistas. Se ha demostrado también el potencial que tiene el control sintético al aplicarse conjuntamente con cálculos actuariales para el análisis demográfico en aquellos casos donde los datos son limitados. Futuras investigaciones podrían, por ejemplo, extender este método pues, a cohortes de mayor edad o a otros conflictos bélicos. Se podría incluso hacer una separación por sexos para analizar este impacto o por contextos geográficos. Cabe mencionar también que los resultados hoy presentados hacen referencia a una cohorte en concreto, nacida en un año en concreto y seguida durante una década. En la realidad, el conflicto ha afectado a muchas cohortes simultáneamente durante muchos años distintos, donde cada grupo ha sufrido sus propios efectos frente a este conflicto. Por lo tanto, los datos hoy presentados deben interpretarse como una pequeña parte del impacto total y son una estimación conservadora que nos confirma que los efectos de los conflictos bélicos truncan las trayectorias de vida de todos quienes los atraviesan. Más allá de los resultados cuantitativos, este trabajo muestra una realidad más profunda y es que la infancia siria, como muchas otras atrapadas en conflictos bélicos, viven sistemáticamente una vulneración de sus derechos que comprometen no solo su presente, sino también cualquier expectativa de futuro digno, ¿no? Entonces, medir este efecto es el primer paso hacia el reconocimiento y sobre todo la prevención futura. Ya para terminar, si a alguien le interesa ampliar un poco más sobre el método de control sintético, hay estos 3 artículos de Abadie, donde el primero en el año 2003 introduce el método de control sintético, en el 2010 introduce las pruebas placebo para realizar inferencia y también tiene un artículo donde explica en detalle cómo implementar el método en R. También está esta referencia de Arriaga en el que introduce por primera vez el concepto de los años de vida potencialmente perdidos. Ya para cerrar, acabo con una frase que dijo Eglantyne Jeff, fundadora de Save the Children, hace más de 100 años, que nos recuerda que toda guerra es una guerra contra los niños, ya que son quienes sufren las consecuencias más severas de una guerra que no han iniciado. Esta verdad es tan evidente hoy como lo era en su momento. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya resultado interesante y que invite a mirar estas realidades con un poco más de atención y conciencia.